¿Alguna vez has notado cómo algunas personas pueden sentirse completamente cómodas estando solas? Y al mismo tiempo parecen tener una habilidad casi instintiva para leer el ambiente, percibir tensiones invisibles y actuar con una calma casi estratégica. Tal vez conoces a alguien así. Tal vez esa persona seas tú. Y hay una gran probabilidad de que esa persona pertenezca a la generación X. La mayoría de la gente describe a la generación X como independiente, resiliente o autosuficiente. Pero eso es solo la superficie. El secreto psicológico de esta generación no es solo la independencia. Es la forma silenciosa en que su cerebro aprendió a funcionar en un mundo sin manual de instrucciones. Y cuando entiendes esto, muchas cosas empiezan a tener sentido. Las pausas en las conversaciones, el humor irónico, la habilidad de resolver problemas sin pedir ayuda, e incluso esa aparente distancia emocional que, en realidad, esconde una forma muy profunda de observación. Imagina a un niño llegando de la escuela, abriendo la puerta de casa solo, calentando su propia merienda y pasando la tarde entera administrando su propio tiempo, sin supervisión constante, sin notificaciones, sin alguien preguntando cada hora, ¿estás bien? Para muchos de la generación X, eso no era la excepción, era la rutina, y eso moldea el cerebro de una manera muy específica. El cerebro humano se adapta al entorno que necesita descifrar. Cuando el entorno exige autonomía temprana, el cerebro aprende algo esencial: observar antes de actuar, evaluar riesgos en silencio y confiar más en el propio análisis que en validaciones externas. Investigaciones en psicología del desarrollo muestran que los niños que crecen con mayor autonomía práctica tienden a desarrollar un tipo de autocontrol llamado regulación interna. En lugar de depender de reglas externas para guiar su comportamiento, crean un sistema interno que decide qué es seguro, qué vale la pena y cuándo es mejor esperar. Eso produce adultos que no entran en pánico fácilmente, pero que tampoco sienten la obligación de compartir todo el tiempo. No es frialdad, es procesamiento interno. Ahora piensa en otro detalle curioso. La generación X vivió la transición entre el mundo analógico y el digital. Crecieron sin Internet, sin redes sociales, sin validación instantánea. Luego vieron cómo todo eso surgía, y eso genera un fenómeno psicológico raro. Su mente no fue construida esperando respuestas inmediatas, mientras que otras generaciones pueden sentir ansiedad cuando un mensaje tarda en ser respondido. La generación X, en general, no asocia el silencio con rechazo. El silencio para ellos siempre fue simplemente silencio. Esto crea una habilidad psicológica muy poderosa: tolerancia al vacío. Suena extraño, pero piénsalo bien. La mente moderna está acostumbrada a llenar cualquier pausa con estímulos: música en el ascensor, videos cortos en los descansos, notificaciones durante las comidas. Pero quienes crecieron sin esa saturación aprendieron algo distinto. El vacío no es un problema que resolver, es un espacio para pensar. Y cuando alguien desarrolla esa tolerancia, surge algo que la psicología llama reflexión metacognitiva, la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos. Por eso muchos de la generación X parecen observar el mundo con cierto distanciamiento analítico. No porque no les importe, sino porque su cerebro está acostumbrado a dar un paso atrás antes de reaccionar. Es como ver una película y, al mismo tiempo, notar los detalles de la dirección, el guión y la fotografía. No solo viven la experiencia, la interpretan mientras ocurre. Y aquí está el secreto que casi nadie menciona. Esta forma de procesamiento crea un tipo específico de fortaleza emocional. No es la fortaleza ruidosa, dramática o exhibida. Es una fortaleza silenciosa, casi invisible, basada en la idea de que no todo necesita externalizarse para resolverse. Mientras algunas personas necesitan hablar inmediatamente sobre lo que sienten para entenderlo, muchos de la generación X hacen lo contrario. Primero lo comprenden internamente y luego deciden si vale la pena compartirlo. Claro, esto tiene un costo. A veces, ese procesamiento interno puede parecer aislamiento. Puede dar la impresión de que se guardan todo. Pero psicológicamente, no es represión pura y simple. Es más parecido a un archivo mental que organiza las emociones antes de exponerlas. Como si el cerebro preguntara: ¿esto necesita ser dicho ahora o solo comprendido? Otro comportamiento curioso es su relación particular con la autoridad. No es una rebeldía adolescente clásica, ni una sumisión automática. Es una especie de escepticismo funcional.
Crecer en una época de cambios económicos, culturales y tecnológicos rápidos enseñó a esta generación que las estructuras pueden fallar. Empresas que parecían eternas desaparecieron. Reglas sociales cambiaron. Lo correcto de ayer dejó de ser lo correcto de hoy. El resultado psicológico de eso es un cerebro que aprende a confiar menos en garantías externas y más en su propia capacidad de adaptación. Esto explica por qué muchos de la generación X parecen tranquilos en momentos de crisis. No es que no sientan miedo, es que su cerebro ya interiorizó un mensaje. El mundo cambia todo el tiempo, así que veamos qué es posible hacer con lo que tenemos ahora. Es un tipo de pragmatismo emocional que transforma la incertidumbre en acción práctica. Mientras otros entran en espirales de preocupación, ellos tienden a preguntarse, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso viable? También existe una característica menos obvia, el humor como mecanismo de regulación emocional. No ese humor exagerado para llamar la atención, sino un humor seco, irónico, casi minimalista. Psicológicamente, esto funciona como una válvula de presión sofisticada. En lugar de dramatizar la dificultad, el cerebro la reduce a algo manejable a través de la ironía. Es como decir, esto es complicado pero no me va a dominar. Ese tipo de humor no niega el dolor, lo pone en perspectiva. Y quizá el aspecto más sorprendente sea la forma en que esta generación maneja las conexiones humanas. Existe un mito de que son emocionalmente distantes, pero en realidad ocurre lo contrario. Tienden a valorar conexiones profundas, aunque selectivas. Cuando creciste en un mundo con menos exposición constante, cada relación tenía más peso. No hablabas con cientos de personas online, convivías con un grupo más pequeño, pero más significativo. Eso enseña al cerebro a invertir más energía en menos vínculos, pero de manera más consistente. Entonces, cuando alguien de la generación X parece reservado en grupos grandes, no significa desinterés. Muchas veces significa que la mente está evaluando quién realmente vale la pena conocer en un nivel más profundo. Es un filtro psicológico que prioriza la calidad sobre la cantidad. En un mundo que valora la visibilidad constante, esa postura puede parecer extraña, pero es increíblemente estable a nivel emocional. Desde la neurociencia, esto se conecta con la idea de recompensa diferida. El cerebro aprende a no buscar gratificación inmediata en cada interacción social, sino a construir confianza con el tiempo, y eso crea relaciones que no dependen de validación continua para existir. Pueden pasar semanas sin contacto intenso, y aún así, la conexión permanece intacta, porque fue construida sobre una base de presencia real, no solo de intercambio constante de estímulos. Ahora piensa en esto. ¿Y si el verdadero secreto psicológico de la generación X fuera esta combinación rara de autonomía emocional, tolerancia al silencio, humor como regulación y conexión selectiva? Esto crea individuos que no necesitan demostrar constantemente quiénes son, porque ya pasaron años descubriéndolo internamente. Personas que pueden parecer silenciosas, pero que poseen una narrativa interna muy rica y estructurada. Y hay algo casi filosófico en ello. En un mundo cada vez más ruidoso, ser alguien que no reacciona inmediatamente a cada estímulo es casi un acto de resistencia mental. Es elegir procesar en lugar de reaccionar, reflexionar en lugar de explotar, esperar en lugar de llenar cada pausa con distracciones. No es desinterés por la vida, es una forma distinta de presencia, menos performativa, más observadora. Tal vez por eso muchas personas de esta generación sienten una extraña sensación de no encajar del todo en entornos hiperestimulados, no porque estén desconectadas de la realidad, sino porque su cerebro fue entrenado a un ritmo diferente, un ritmo que permite analizar, absorber, reorganizar y solo entonces actuar. Es como si vivieran unos segundos detrás del presente inmediato, pero esos segundos extra marcan toda la diferencia en la calidad de sus decisiones. Y aquí está el giro más hermoso. Aquello que a veces se interpretó como frialdad, distancia o exceso de independencia puede ser, en realidad, una forma sofisticada de madurez emocional silenciosa. Una madurez que no necesita público, pero que se revela en elecciones consistentes, en la calma en medio del caos y en la capacidad de estar solo sin sentirse vacío. Así que, si te reconoces en alguna de estas características, tal vez la pregunta no sea ¿por qué soy así?, sino ¿qué tipo de fortaleza psicológica revela esto sobre mí? Quizá revele una mente que aprendió a confiar en su propio juicio,
un corazón que valora conexiones verdaderas y un sistema emocional que prefiere la profundidad en lugar de la intensidad superficial. Al final, el secreto psicológico de la generación X puede resumirse en algo simple pero poderoso. Aprendieron temprano que el mundo no siempre va a explicarte todo, y por eso desarrollaron la habilidad de explicarse a sí mismos primero. Y cuando logras hacer eso, no solo sobrevives a los cambios, te conviertes en alguien capaz de navegar por ellos con una estabilidad poco común. Ahora me queda la curiosidad. Al escuchar todo esto, ¿sientes que esta descripción resuena en ti o en alguien que conoces? Tal vez esta reflexión revele más sobre tu propia forma de relacionarte con el mundo de lo que imaginabas. Y quién sabe, comprender este patrón no sea el primer paso para valorar una fortaleza que siempre estuvo ahí, silenciosa, pero profundamente real.